Hola, me gusta decir hola. Es una palabra corta, pero que puede satisfacer a mucha gente y dicha con según qué entonación puede gustar de una manera o de otra. Así que, hola, hola, hola. ¿Cómo va la cosa? Supongo que si nos pudiéramos conectar todos al mismo tiempo a este vídeo y contarnos algunas de las experiencias, sería fantástico, porque cada uno somos un mundo, cada uno podemos desarrollar y explicar lo que nos pasa a cada momento. Justo precisamente cuando iba a empezar el vídeo, una amiga mía de Tarrasa que lo está pasando muy mal desde un punto de vista médico, se quejaba de que, en fin, que tiene que hacer muchos esfuerzos para que la atiendan. Y cuando llama dice, oiga, es que el día tal la llamamos y no contestó. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Independientemente de que la llamasen o no, porque ella dice que no tiene la llamada, con lo cual, en fin, mentiras las justas, ¿no? Pero me llamaron y no contesté. ¿Y? Todos, absolutamente todos sabemos que tenemos que llamar 100.000 veces a la sanidad pública para que nos hagan caso, para comunicar cualquier cosa, para lo que sea. Eso sí, a veces topas con gente absolutamente simpática, pero otras veces tocas con gente que no entiende de, de las situaciones ajenas y de la desesperación, ¿no? Entonces todos tenemos historias para contar. Todos tenemos historias para contar. A veces un simple problema de salud que no es de morirse, pero casi, porque termina siendo una situación de pura supervivencia mental. Física también, porque claro, te duele mucho algo, pero sobre todo mental, porque tienes que aguantar y aguantar y llamar y que te llamen y que no te llaman y que las citas y que no las citas y tal. La vida es constantemente un entorno de supervivencia, constantemente. Siempre hay que estar, como decía, no me acuerdo, de un tipo que hacía un programa de supervivencia, creo que era inglés, y luego José Mota hizo algunas cosas de broma en su programa con esto, ¿no? Que siempre decía behind the musgo. Claro, estás ahí detrás del musgo esperando que venga la presa para comer algo o a ver qué pasa, o estás ahí escondido, simplemente valorando la situación de la vida. En fin, esto está bien hacerlo de vez en cuando, pero qué pesadilla cuando lo tienes que hacer todos los días, chiquillo, qué pesadilla, de verdad. Ay, mis toses, de verdad. Cuando se me quite esto, yo creo que ya no puedo ir ni al cine porque tengo esta tos crónica que ahora seguramente me vais a empezar a decir que tome esto, que tome lo otro, que tal. No, ya tomo lo que tengo que tomar. Ya tomo medicina rural de la buena. Chupitos de orujos de miel,
o con picante, o con no sé qué, en fin, medicina tradicional intensa. Ayer tuve una experiencia psicoerótica, no sé cómo llamarlo, no sé cómo definirlo, porque estoy yendo a una piscina simplemente a poder hacer ejercicios allí para ver si consigo un poco más de movilidad en la pierna. Y entonces por un momento el agua empieza ahí pumba, 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 a darle caña a la pierna. En ese momento estaba yo solo. Y, y llega una pareja con un niño de unos 10 años, tal vez 11. La mamá y el papá. La mamá no estaba mal, tenía buen tipo, tal, pero se notaba que, en fin, que por ese mamá pues necesitaría cuidarse un poco más si le apetece. Si no le apetece, pues no. Ya solamente una mujer que con la mirada lo dice todo, tampoco es necesario que se vuelva loca cuidando el cuerpo, porque no todo el mundo es capaz de hablar con la mirada. El tipo sí se cuidaba. El tipo es el típico que lo suyo es lo más importante y se cuidaba. El tío estaba ahí cuadrado. Es un tipo que me sacaba una cabeza, por lo menos. Y fuerte de gimnasio, claro. No de gimnasio profesional, sino de decir, voy a la tal hora y tal día y me cuido y ya está, ¿no? Pero se cuidaba. Total, que se tira la señora al agua. Estaba yo solo en ese momento. Se tira al agua, empieza a ir para arriba y para abajo, nada, pumba, 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 pumba. Donde... o sea, pasa cerca, varias veces cerca de donde yo estoy. Y en una de estas, claro, donde yo estaba se hacía pie, poco, pero se hacía pie porque yo lo necesito para poder hacer los ejercicios, para ir como caminando y levantando las rodillas y tal. Y entonces justo se había tirado Schwarzenegger a la piscina. Y entonces llega a donde está ella, vamos, a 1,5 metros de mí. Con lo que es la piscina, pues tiene que estar ahí. Estábamos solos, pues allí al lado. Y entonces el tío llega, la abraza y sin venir a cuento le dice, eres mía, solo mía. Y empieza a darle besos. En una de estas que le está dando besos por el cuello, por no sé qué, la mujer me mira, no sonriendo, sino como haciendo un gesto así como... Y el tío ahí seguía dándole besos, pero venga a decir, eres mía. Bueno, claro, si hubiera hecho otro tipo de gestos la mujer, a lo mejor yo podría haber sospechado algo de alguna situación tal, pero no los hizo, o sea, no era una situación de peligro ni nada, ¿no? Era una situación posiblemente de gilipollismo egocentrista, a partir del cual un hombre que tiene su ego muy tocado, de ahí que necesite tener ese cuerpo tan extraordinario. No digo que cuidarse sea malo en absoluto, nunca lo diré, pero que se notaba que es de esos que le gusta pasearse y mirarse a sí mismo, un hombre que no podría vivir sin espejo. Y frente a una mujer que se conocía a sí misma y que se gustaba conforme estaba, sin necesidad de moldearse constantemente, ¿no? Pero que creo que le avergonzaba un poco, ¿no? Cuando el tipo delante de mí se pone a decirle, que lo dijo varias veces, eres mía y solo mía y tal. Creo que se avergonzó un poco, por eso me hizo esa mirada así como, ¿qué le vamos a hacer? Curiosamente,
hoy, porque la vida es así, en el mercadillo, me la he cruzado. Y se ha acordado y me ha mirado, igual que ayer, pero sonriendo. Ha hecho así y ha seguido su camino. No me ha saludado ni nada, solamente me ha mirado, me ha sonreído, como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pero sonriendo. Y se ha ido, ¿no? Y entonces, conforme se marchaba y yo seguía mi camino, iban resonando en mi cabeza: eres mía y solo mía. Y pensando, ay, gilipollas, si supieras que nadie es de nadie, porque nadie es de nadie. ¿Qué? Ponemos un collar, una correa y venga, y vamos a pasear como si fuera un perro. No, hombre, no. La gente tiene que ser libre. Estas son cosas que se comprenden con la edad, ¿eh? O sea, así de jovencito no se comprende mucho, y de mediana edad tampoco. No digo que uno tenga que vivir en un putiferio constante como Felipe y Leticia, ¿no? Que van cada uno a su rollo y, oye, mírame por delante, mírame por detrás, haz lo que sea. Pero no hablo de putiferios, no. Digo que las personas tienen que ser independientes y las personas tienen que disfrutar de la vida y disfrutar con quien viven, pero tienen que ser libres de poder hablar, de poder expresarse, de poder compartir la vida, ¿no? Si no, eso de eres mía y solo mía, háztelo mirar antes de que tengas que ir a un tipo de esos que rebaja los cuernos con una máquina de estas. No sé cómo se llama la máquina, pero es una máquina que te va lijando un poco los cuernos, ¿no? Antes de eso, háztelo mirar y cambia de discurso. Anoche tuve una experiencia también muy bonita, una experiencia sensorial, una mezcla de sensorial y de no sé, de buen rollo, de buen ambiente, ¿no? Anoche estuve con mis hijos cenando en un restaurante indio. Cenar en un restaurante indio es como jugar a la lotería. Si el restaurante es una mierda, luego no vas a poder dormir. Y más si pides así a voleo. Me dice, ¿esto cómo estará? Este no lo he probado nunca, este tal. Pero cuando te encuentras gente de la India, por cierto, todos los que nos atendieron eran de la India. Cuando te encuentras gente, digo esto de que eran de la India, porque es muy normal ir a un restaurante indio, tailandés, chino, no sé qué, y encontrarte a uno que es de Cádiz, a otro que es de Cochabamba, a otro que es de Cali, en fin, que no son de Tailandia, ni de la India, ni de China, ¿no? Pero sí eran todos indios. Casi todos, bueno, algunos hablaban español mejor que otros. Todos se manejaban en inglés, porque claro, también el inglés en la India se habla inglés a su manera, ¿no? Igual que en África se habla a su manera. Por eso nos entendíamos bien, porque yo hablo inglés africano y ellos inglés indio. Entonces, lo que viene siendo tercermundismo anglófono. Y entonces, pues, oye, lo primero que le dice cuando viene a tomar nota es que no quería pedir nada.
que él era como el encargado del metro, ¿no? Una especie de metro, que él sabe que era lo que más me podía gustar, y más yendo con niños y tal, y que trajera lo que quisiera. Eso le encantó. Hay gente que dice, bueno, pues tenemos ahí, te meten ahí lo que están ya a punto de caducar. Este no, este disfrutó. Nos explicó hasta el último detalle de cada plato, antes de pedirlo. Cuando lo pidió, entonces nos mostró los detalles con el suficiente cuidado de que los platos no se enfriasen. Bueno, aparte de que por dentro llevaban una velita y tal para que no se enfríen. Pero qué magia, qué placer. Cómo ves a alguien disfrutando de lo suyo, disfrutando de saber que alguien se pone en sus manos para que le muestre lo mejor de lo que saben hacer allí. Y eso genera, cuando encuentras a la persona adecuada, genera magia. Por cierto, mientras tanto, fuimos ahí de uno en uno a lavarnos las manos. Y cuando iba camino del lavabo, ¡buah! De repente me topé con una... de repente me encontré con una especie de aroma en el aire. Duró un segundo. No sabría decir lo que era. Era en el trayecto desde, por el restaurante, porque nosotros estábamos fuera en una terracita, pero en el trayecto ahí hasta el cuarto de baño, que me encontré con un aroma así fugaz, como un rayo, de algo auténticamente de la India, que duró un segundo y por mi mente pasaron fugazmente 17 reencarnaciones por lo menos. Hay aromas que nos vuelven locos. Hay aromas que nos transportan. Aromas hay de todo tipo, claro. Pero en este caso fue increíble. O sea, lo que hizo ese aroma en mi cabeza fue añadirle magia al momento que acababa de vivir, de un tipo de la India disfrutando de aconsejarme. Ahí ya no era una cuestión de dinero, ni de precio, ni de nada, no. Porque tampoco me aconsejó precisamente los platos más caros. Y esa ráfaga me ayudó a seguir incrementando la magia. Después, cuando llegaron los platos, porque como suelen ser para compartir, pues llegaron todos de golpe, ¿no? Cuando llegaron los platos, qué maravilla, cómo nos explicaron en qué consistía cada cosa, qué sabor teníamos que buscar, qué tal, en fin. De verdad que fue una experiencia alucinante. A lo largo de mi vida, como podéis imaginar, he ido, pues, como todo el mundo, ¿no? Bueno, no, los periodistas vamos mucho más a restaurantes. Yo no sé por qué en Madrid siempre todo el mundo tenía la manía de quedar para que fuéramos, vamos, quedamos a comer y hablamos, joder, qué manía. Y a mí pues, me han invitado montones de veces a restaurantes de súper lujo para intentar comprarme, para intentar ablandarme, para intentar muchas cosas conmigo. Y yo me limitaba a sentir las experiencias organolépticas dentro de mí, mientras el otro me estaba ahí hablando de su rollo de que no me estaba enterando. De toda esta gente que intenta comprarte con una comida o con lo que venga después de la comida.
Pero sin embargo el de anoche me pareció tan sutil todo, tan sutil. Luego, cuando ya acabamos, ya quedaba poca gente, pero todavía quedaban 12 o 14 personas en varias mesas, ¿no? Y entonces el chico, el encargado, ¿no?, vino, que era increíblemente amable, vino a ver qué habíamos sentido, cómo estábamos, cómo tal, cómo, qué nos había parecido. Y dice que era la primera vez que alguien le decía, tráenos lo que quieras, y que alguien le dejaba que le explicase las cosas de esa manera, ¿no? Dice, para mí ha sido muy importante, decía. Y yo le explicaba, digo, mira, vuestra manera de actuar no solamente ha sido en esta mesa te has expresado porque yo te he pedido que nos cuentes, que nos digas lo que tú quieras respecto de la comida. Pero en las otras, donde la gente no te ha pedido lo mismo, sino que le das la carta y la gente te pide lo que quiere, también están sintiendo magia. Y le dije, mira, fíjate en aquella, había una chica con un chico. Digo, bueno, chico, es que yo no lo veía nada más que por la espalda. Pero la chica, que tendría ya 30 y tantos, digo, mira, cada vez que se lleva el tenedor a la boca, cierra los ojos. Eso es porque está sintiendo la magia. Si aún encima tú le hubieras dicho, le hubieras servido de guía de cómo tiene que sentir la magia de los sabores, ella todavía tardaría más en abrir los ojos. Entonces el tipo se queda allí mirando a la clienta y dice, ¿es verdad? ¡Qué increíble! ¿Y cómo sabe usted eso? Total, que llama a dos que había por allí, a dos indios que había por allí, compañeros suyos, ¿no? Eran todos buenos chicos, maravillosos. Y se acercan allí y empieza a contarles lo que había ocurrido y como yo ahora le estaba diciendo lo de esa clienta para que los otros aprendieran también. Se lo estaba contando pues, en su dialecto, supongo, porque yo no entendía nada. Yo sé hacer el indio mejor que nadie, pero no entendía el dialecto. Y eso que soy un gurú. Bueno, el caso es que los otros se quedaron ahí también, hablaban más o menos español, suficiente como para entender. Entonces dije, mira a aquellos otros. Había 4 en una mesa, 4 hombres. 4 hombres de 40 y tantos años estaban ahí hablando de sus cosas y tal, y hablando así. Nadie hablaba alto allí, porque el ambiente sugería que no había que hablar alto. Pero de esos 4, uno apenas hablaba. Estaba concentrado en los sabores de la comida. Y no cerraba los ojos, pero cada vez que quería coger algo de su plato y que se lo llevaba a la boca, se notaba que lo hacía más despacio, que disfrutaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, ellos estaban en ese momento aprendiendo a observar detalles que de otra manera pues no los habían tenido en cuenta antes, ¿no? Total, al final se juntaron 7 allí conmigo. Parecía una clase del gurú. 7. Los llamaron a otros, y no vinieron todos, aún había más trabajando allí, pero 7, todos de la India allí escuchándome. Y cómo les hablaba del ambiente, de la magia, del olor que había sentido antes, de esa ráfaga que me llevó a las reencarnaciones, de tal. Y cómo disfrutaban.
y cómo disfrutaban de esa conversación. Bueno, nos costó despedirnos. Nos costó despedirnos porque estábamos encantados de la vida. Nos tiramos ahí media hora de charla. Pero eso es lo importante de la vida. Descubrir esos momentos ocultos que están ahí y disfrutar de ellos. Eso es lo importante. Por cierto, esta mañana estaba en el balcón y solo había una nube pequeñita. Estaba hablando con ella porque iba a camino de otros territorios. Pero el tiempo que ha tardado en pasar por allí, unos cuantos minutos, al menos ha cambiado 8 veces su aspecto. Por eso yo creo que me estaba hablando la nube. Ahora vais a decir, la cena india, el cilantro te cayó mal y estás alucinando. Puede ser. Pero he hablado con la nube y le he dicho, me encanta cómo me cuentas cosas de tu viaje, cómo vas transformándote para hablar, cómo vas siendo diferente a tu paso por delante de mí. Me encanta. No os voy a contar lo que hemos hablado porque era un poco íntimo. La es femenino, la nube. Y yo soy masculino, el gurú. Entonces el gurú hablaba con la nube, en plan íntimo. Pero ha sido un momento bonito. Un momento en el que te das cuenta que todo es cambiante. Que no hay nada fijo. De ahí que uno descubra la inmensa gilipollez de un varón que gasta mucho más tiempo en muscular su cuerpo que en descubrir cómo es su mujer. Pobre gilipollas, eres mía y solo mía. Pobre gilipollas. Gracias por estar ahí. Un beso muy grande y muchos abrazos para todo el mundo. Gracias por estar en este punto mágico de la pantalla, unos a un lado y otros a otro. Cada vez me recuerda esto más a Alicia en el País de las Maravillas. Chao, hasta luego.